mi fe. Vamos a fortalecerla a través de la palabra del Señor. Pero antes quiero hacer una referencia de cómo está este mundo, en este mundo que la iglesia camina, en este mundo que la iglesia se mueve. Hemos hablado de la iglesia unida, hemos hablado de la iglesia en acción, hemos hablado de la iglesia que tiene características muy importantes, pero también ahora hablaremos de ese fortalecimiento, fortaleciendo tu fe, fortaleciéndote a través de qué, y es lo que vamos a hablar. Pero primero, veamos la condición del mundo. Primero veamos lo que dice, ¿qué significa la fe? Significa creer, significa admitir que Dios es nuestro Dios. ¿Qué más significa la fe? Es una expresión teológica que es una de las primeras virtudes de nuestro Dios que nos regala para que podamos desarrollarnos constantemente en la iglesia y fuera también en este mundo que caminamos. ¿Qué más encontramos también? Encontramos en este mundo situaciones muy adversas en donde nuestra fe se va a mover, nuestra fe se va a realizar ante el desborde de la maldad en el mundo, la cual es terrible, como lo son la mentira descarada, la corrupción en todos los niveles, la violación de niños y niñas, igualmente de jovencitas que son llevadas y vendidas para que su carne sirva en la prostitución. También la destrucción a través del tabaquismo, del alcoholismo, del género que está corrompiendo y diciendo que los hombres son mujeres y las mujeres son hombres. Todo eso es una corrupción terrible, algo pero demasiado fuerte que hace daño a nuestra vida. Estos grupos que luchan para poder hacer que el mundo cambie, lo están logrando, porque ya la televisión, los programas, todo, aún los muñecos pequeños ya salen trastornados, ya salen muñecos varones agarrándose la mano y besándose, y también de mujeres, muñecas. Entonces, cuando encontramos esto, descubrimos también algo que hace mucho daño y va a seguir haciendo daño, pero la iglesia, nuestra iglesia, nos vamos a mantener fieles aún frente a lo que diga la ONU. Miren lo que dice la ONU. En el nuevo orden social que ya comenzó a trabajarse. Número 1, piensan eliminar la soberanía de cada país. Un solo gobierno. ¿A quién me recuerda esto? Me recuerda exactamente al anticristo, que va a gobernar todos los países. Eso viene, eso está en acción, y ya lo escribió la ONU. Número 2, manipular el lenguaje. Eso significa volver a la vivencia de Babel, cuando era un solo idioma y que Dios después tuvo que cambiarlo. Pero entonces el trabajo es volver a un solo lenguaje para poder saber dominar a todas las naciones, a todas las personas. En tercer lugar, la ONU escribió en su plan de acción acabar, exterminar las familias, es decir, que las familias ya no son verdad. Por ejemplo, si se casan dos hombres, entonces no pueden tener hijos, van exterminando a la familia. Si se casan dos mujeres, también van exterminando a la familia porque no pueden tener hijos. Tratan de formar una familia a la manera de ellos, pero hay que exterminarla. Eso es lo que ellos están proponiendo, exterminar
la familia, pero también juntamente con la familia exterminar el cristianismo. Es decir, todo lo que se opone a ello, como es la palabra de Dios, como es el cristianismo, hablando de la verdad que es Cristo Jesús, y la verdad nos hace libres, y la verdad hace que todas las cosas mentirosas se acaben. Esa verdad que rompe y domina y derriba murallas de todas aquellas cosas que el diablo ha preparado, y a los hombres y mujeres que están siguiendo este estilo de vida. Terrible. En quinto lugar, algo que se acaba de hacer, y es firmar la paz de Israel con sus enemigos. También la palabra lo dice, que llegará un momento en que esto se va a realizar. Ahora ya comenzó, está realizado. Quiere decir que lo que Dios ha dicho en su palabra, lo que Dios ha dicho en que van a suceder cosas terribles, ya están aconteciendo. Ahora, ¿esto nos molesta? Tal vez sí, pero esto nos impide caminar en el Señor nunca. Nunca nos impide. Ninguna de estas cosas nos van a impedir seguir adelante, caminar por fe, caminar con autoridad espiritual, caminar con la presencia de Cristo en nuestra vida y guiados por la presencia y poder del Espíritu Santo. La iglesia jamás será dominada, solo dice la palabra del Señor. Pero para eso necesitamos fortalecer la fe de los niños, la fe de los juveniles, la fe de los adolescentes, la fe de los jóvenes, la fe de las personas adultas, la fe de las personas mayores y la fe de las personas ancianas. Hay que fortalecerlo. Nada de flojera espiritual, nada de tener esas situaciones que más bien hacen daño cuando nos aflojamos. Yo sé que hay muchos creyentes que posiblemente esté diciendo, eso quién sabe cuándo será. Es posible que alguien se esté burlando en este momento. Pero hermano, la palabra dice que permanece para siempre. Y esa palabra que permanece para siempre es la que la iglesia Betel tiene. Tenemos, igual que toda la iglesia militante alrededor de la tierra. Marchamos, caminamos, levantamos muy en alto el pendón de esa bandera de victoria, de triunfo, en medio de cualquier circunstancia, en medio de las acusaciones, en medio de las persecuciones, la iglesia sigue caminando. Nadie la detiene para predicar. Vamos a seguir predicando en todo momento. Así que entonces, nuestra posición pastoral aquí en Betel, hermano Sergio, este servidor, es que nosotros mantengamos diciéndole a la iglesia que la fe es creer en el único Dios verdadero. Nuestra fe, fortaleciéndose en poder estar en comunión con ese Dios constantemente, en poder desarrollarnos alrededor de un Dios maravilloso, de un Dios eterno, de un Dios todopoderoso, que aunque vengan las situaciones que vengan, Él ha prometido estar con su iglesia todo el tiempo hasta que llegue el momento final, cuando nos llame a su presencia, a su reino eterno. Así que esa fe, vamos a ver qué cosas vamos a fortalecer, porque vamos a estar hablando de la fe los miércoles, los viernes, los domingos próximos, para poder mantenernos firmes en una calidad de cristianos íntegros, porque la fe de Dios está en nosotros. En primer lugar, vamos a fortalecer nuestra fe, que es algo maravilloso, que es algo que trasciende. Y recordemos que la fe
es la primera de las virtudes de Dios. Recordemos que la fe es la primera de las virtudes. ¿Qué quiere decir? Que consiste en creer firmemente de lo que la iglesia enseñamos al mundo, pero que nos enseñamos a nosotros mismos. Es una virtud especial. Es algo que llena nuestra vida como una virtud que viene de Dios, pero que la proclamamos, hablamos de la fe. Por eso leímos Hebreos capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sigue diciendo, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por esa fe, en el Antiguo Testamento, muchos creyentes como Abraham, como Moisés, como David, como Daniel y otros más y otros profetas, creyeron y se mantuvieron por fe. Eso también ha venido a nuestra vida a fortalecernos como iglesia, como cuerpo de Cristo Jesús. Que esa fe no es cualquier cosa, no es una situación que podamos decir que es pasajero, es un momentito. Bueno, alguna gente utiliza este término, la fe te valga. No, eso no es así. La fe para nosotros es certeza, es convicción en ese Dios maravilloso y en lo que Él tiene preparado para su iglesia. La fe, que es creer, lo encontramos como un tema especial. Y busquemos en la Biblia Juan capítulo 20, el Evangelio de Juan, capítulo 20, los versículos 30, 31. Juan 20, 30 y 31. ¿Lo tenemos? Veamos lo que dice la palabra del Señor. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su muerte. Vamos a ponerlo en la palabra fe. Pero estas cosas han sido escritas para que nuestra fe se mantenga en Jesús, que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, y que sigamos creyendo, teniendo fe en ese Cristo para siempre. Eso es parte de esa fe maravillosa, creer en un hombre que vino a la tierra dejando el cielo y todas las maravillas, dejando su reino y se convierte en hombre para salvarnos, para darnos vida, para darnos fortaleza, para hacer que hayan cambios y transformaciones en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro barrio, en el mundo entero, en Nicaragua. Todo esto va a ser necesario que tu fe la pongas en acción en ese Cristo maravilloso para siempre, actuando en Él. También encontramos otros textos maravillosos. Encontramos una segunda situación donde el relato sobre este pasaje nos enseña dos cosas. La primera es saber que el ministerio de Jesús no se escribió por escribirse, tampoco se escribió cronológicamente, sino que se escribió de acuerdo a aquellas acciones grandes e importantes que Jesús realizó. Entonces nosotros como iglesia creemos en eso que Juan escribió para ayudarnos, para bendecirnos, para hacer que nuestra fe no divague, no ande por otro lado.
No estemos creyendo en santos, no estemos creyendo en otras cosas que la gente piense que hay que creer. No, nosotros creemos, tenemos fe en ese Cristo maravilloso, que es el Hijo de Dios y que tiene cosas maravillosas. Otra cosa también bonita que encontramos fortaleciendo nuestra fe. En Gálatas, por ejemplo, capítulo 3. Vamos a Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Versículo 23. 3:23 al 29. Dice así. Pongamos atención porque es lindísimo. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, oigan qué interesante esto. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Es decir, comenzamos a descubrir que la ley era como un ayo, como un maestro, instruyéndonos para recibir lo que iba a venir, que es la fe. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo. Ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos según la promesa de fe. Qué interesante entonces cómo escribe Pablo estas cosas para fortalecernos. La ley era un maestro enseñándonos que no debemos adorar otros dioses, sino solamente a Dios. No debemos arrodillarnos delante de ningún ídolo ni santo, que no debemos estar dando también haciendo promesas en el nombre del Señor, jurando en el nombre del Señor. Pero también nos enseña para que apartemos un día para poder glorificar juntos a las familias al Señor. Todo eso, más los demás elementos: no matarás, no hurtarás, amarás a tu padre, a tu madre, la respetarás. Todo eso iba con el propósito, caminando hacia llegar al momento de la fe. Cuando Cristo se hace hombre, entonces la fe comienza también a meterse en nuestra vida. Damos gracias al Señor. Vean uno de los textos maravillosos. Pero venida la fe, venida la fe, ya no estamos bajo maestro ni ayo, pues todos los que hemos creído en Cristo somos hijos de Dios por la fe en Él. ¡Qué tremenda situación! ¿Cómo no vamos a fortalecer nuestra fe sabiendo que tenemos a un Cristo maravilloso, a un Cristo poderoso, a un Cristo que vino a la tierra para cambiarnos, para hacer que su iglesia prediquemos constantemente, sin miedo, sin pena, con voz fuerte o con micrófono o sin micrófono, predicar el evangelio de la fe en Cristo Jesús? Como lo dice también Efesios 2:8, por gracia soy salvo por medio de la fe en Cristo Jesús. Es una relación tremenda. Adelante vamos a hablar también sobre la gracia de Dios, pero hoy vamos a fortalecer nuestra fe para que nadie nos arrebate lo que ya tenemos
Nadie. Dice el Señor, todos los que están en mis manos nunca perecerán y nadie los podrá arrebatar. Eso es nuestra fe en Cristo Jesús, que creemos que nadie nos podrá arrebatar de la mano del Señor. Pero veamos también otro elemento básico de la fe, ya concluyendo. Confiar en Dios es también comprometerse con Cristo Jesús. Creer en Dios, esa fe, es creer en Dios, que nos comprometemos con el Hijo amado de Dios, con Cristo Jesús. Veamos lo que nos dice Génesis capítulo 15. Vamos a Génesis capítulo 15, versículo 6. Génesis capítulo 15, versículo 6. Lo tenemos, es bueno que ustedes vayan señalando porque eso es parte de su vida de fe. 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Se está refiriendo que Abraham, cuando escuchó la voz de Dios, cuando comenzó a conversar con Dios, cuando Dios comenzó a decirle que saliera de su tierra para ir a una tierra prometida, cuando le dijo que iba a tener un hijo y que se iba a multiplicar su familia como la arena del mar, son promesas que hizo el Señor cuando tenía 75 años. Pasaron 25 años, pero Abraham, dice el versículo 6, y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Por haber creído. Más adelante también, además de predicar la gracia del Señor, y también vamos a predicar la justicia. Pero por eso Abraham fue bendecido en gran manera. Por eso es que mantenemos que fe es confiar en Dios y comprometernos con Cristo Jesús. Proverbios 3:5, a ver qué nos dice Proverbios 3:5. Es bueno que estemos manejando la palabra del Señor. Proverbios 3:5, uno de los proverbios que muchos leemos, que mucho nos gusta participar. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Vamos a ver también qué nos dice acerca de la fe. 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Fe es fiarnos, es confiar en el Señor. Esa es la fe. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Fía o confía. Eso significa fe. Y nos está diciendo a nosotros en este siglo XXI, en este año 2020, de que confiemos, que tengamos fe en el Señor, porque vamos a hacerlo con su ayuda de todo corazón. Y nunca nos vamos a apoyar en la prudencia de los hombres. Otro texto bonito, Romanos 3:22. Romanos capítulo 3:22. Dice de la manera siguiente, algo también muy importante para la vida de la iglesia. Romanos 3:22. Dice así: la justicia de Dios por medio de la fe. Vamos a leer el 21. Pero ahora, aparte de la ley, la que era nuestra maestra primero, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Es decir, ellos venían anunciándolo. La justicia de Dios, versículo 22, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Qué importante es tener en cuenta
un trabajo especial de Dios para con nosotros, que primero nos prepara, nos pone un maestro para enseñarnos y luego nos manda a su Hijo Jesucristo, y viene la fe como un resultado para que nuestras vidas cambien, actúen y vivan de aquí en adelante en una verdadera integridad, en el mundo que vivimos, en el vecindario donde estamos, en la familia donde compartimos también los momentos. Así que concluimos esta mañana diciendo que la fe fortalece también las verdades que la palabra de Dios nos enseña. La fe fortalece las verdades que la palabra nos enseña. Vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 9. Vamos a ver qué nos dice el versículo 9. ¿Lo tenemos? Que guarden el ministerio de la fe con limpio corazón. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a sus discípulos que la palabra limpia, la palabra de Él limpia? Y ahora Pablo recoge este término y nos dice que guardemos el ministerio de la fe con limpia conciencia. Su palabra nos limpia también, nos alumbra. Y nuestra fe entonces es en todo lo que ha venido diciendo el Señor. Y como iglesia que somos, no podemos alterar nada de lo que la palabra del Señor nos enseña. Pasamos también a 2 de Timoteo capítulo 3 también. 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 15 hasta el 17. Y vamos a ver lo que hace la palabra del Señor, porque la fe nos lleva que la palabra del Señor es real, es verdadera, es certera, es de certeza. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 hasta el 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Clase de cristiano con esa fe, mujer cristiana con esa fe, que sabe que la palabra de Dios, que toda la escritura es inspirada por Dios y sirve para hacer cosas, para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de que seamos hombres de veras, llenos de la justicia de Dios, para hacer buenas obras. Igualmente cada mujer llena de esa presencia del Señor. Así que esta mañana estamos dando una introducción a todo lo que vamos a hacer en los días venideros. Y vamos a estar esperando también la celebración que ya mencionó nuestro hermano Ricardo Pérez, del 29 de septiembre, que es martes, a las 7 de la noche, estaremos celebrando en grande, por línea, el 65 aniversario de nuestra iglesia, de su organización. Le damos gracias al Señor en esta mañana. Y espero que hayas puesto todo tu corazón y haber captado, escuchado, oído, entendido que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero con fe agradamos a Dios todos los días. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Amén, amén y amén.